Porque tiene muchos problemas, porque ha habido, el Garabandal tiene, digamos, muchas personas que lo aman y otras personas que los odian. Entonces, hay mucha contradicción en todo esto. Pero vamos a ver, si podemos mirar en YouTube, hay muchos documentales sobre Garabandal, Pablo Asiente, así que ahí también se hicieron 2 películas, hay no sé si llamarlo un instituto, porque no es una orden religiosa, es un instituto religioso, el Hogar de la Madre, que está en España, y que ellos tienen a la Virgen de Garabandal, que es la Virgen del Carmen. Después vamos a ver como su patrona, y tienen ellos han hecho 2 películas o 2 documentales sobre ellos. Tienen un sacerdote, porque es una familia eh, este, de sacerdotes, de monjas, de laicos. Es de donde, no sé si ustedes pudieron también conocer a la hermana Claire, quizás está en proceso de beatificación, eh, este, y de ahí salió de esto Hogar de la Madre, que se llama, son siervos y siervas de la Madre. Bueno, ellos hicieron 2 documentales, Garabandal, Solo Dios lo sabe, y Garabandal, Catarata Inolvidable, ¿no? Son 2 que ahí hay testimonios, y bueno, cuentan el relato y todo. Así que pueden ir ahí, creo que a la página de Hogar de la Madre, y buscarlos, ¿no? Esos 2 documentales, y verlos y para saber un poquito más. Bueno, San Sebastián de Garabandal, la pequeña aldea cántabra, que en tiempos de las apariciones cuenta con pocas casas y unos 300 pobladores, en diócesis de Santander. Recibió la visita celestial del arcángel San Miguel, de la Virgen Santísima, a veces trayendo al niño divino, y del mismo Jesús en la advocación del Sagrado Corazón entre los años 1961 y 1965. Como ven, es muy cercana a nosotros. Por eso también está bueno conocer este tipo de apariciones. Y dice, sugestivamente casi en paralelo al Concilio Vaticano II. Además, se sitúa temporalmente entre Ámsterdam y Akita, y según se está viendo ahora, es continuación de Fátima. O sea, entre las apariciones de Ámsterdam y Akita está esta aparición, y bueno, el Padre Pío, que una de las videntes fue a visitar, el Padre Pío dijo que esta aparición es la continuación de Fátima. Adentrémonos en el pueblo, en medio de sus casas, con techos sin chimeneas, entre callejuelas de piedra, en el verano que está por despuntar de 1961. Es por la tarde, todas las niñas están jugando. En un grupito de 4 niñas, a una de ellas se le ocurre una travesura.
Sacan unas manzanas de un huerto y allá van. Cuando se las están comiendo, de pronto, a cielo sereno, un trueno. Son pasadas las 8 de la tarde. 3 de las niñas tienen 12 años, Conchita, Mariloli y Jacinta, y una 11, Maricruz. Conchita se queda viendo algo, alguien, una figura muy luminosa. Las compañeras, al notar que su amiga está allí extasiada y no responde, se asustan. Están por ir a llamar a la madre de Conchita cuando también las tres entran en éxtasis. Están viendo un ángel. Todo es silencio. Desaparece el ángel y ellas descienden a la común realidad. Las 4 niñas están como transformadas, bebiendo a sorbos lo que acaban de vivir. Van a la iglesia, pero no entran. Se meten en la parte de atrás y echan a llorar. Otras que estaban jugando por ahí las ven y así se enteran que lloraban conmovidas por haber visto un ángel. Vemos que siempre, casi muchas de las apariciones, el primero que aparece es un ángel. Siempre están los ángeles que van a atraer a nuestra reina, ¿no? La reina de los ángeles. Y a enseñarle, por supuesto, a estos niños, ¿no? Cómo recibir esta aparición, esta visita de María. Se entera la maestra que ahora las encuentra dentro de la iglesia, las interroga y se convence que no mienten. La maestra les propone rezar una estación a Jesús sacramentado en acción de gracias. Rezan todas y regresan a sus casas. Son las 9 pasadas. Vieron como en ese pueblito tan poca gente, se conocen todas y la maestra conoce a estas niñas y sabe que no mienten, porque seguramente las tiene bien conocidas, porque sería su maestra también. Bueno, cuando Conchita le cuenta a su madre, Aniceta, no le cree. Pues es verdad, responde la niña, yo he visto al ángel. Pasa un día sin novedades y al tercero se le aparece el ángel y también en días sucesivos y les habla y las prepara para la venida de la Virgen, que será el domingo 2 de julio. De todo esto rápidamente se entera la gente del pueblo y también el párroco de Cocío, el otro pueblo más importante que está abajo, a unos 5 kilómetros de Garabandal. Ese lugar parece que ahora está un poco transformado porque van muchos peregrinos y todo, pero en aquel momento era un lugar muy difícil de acceso, ir hasta un lugar más alto, ¿no? Donde está este pueblito. Es el cura de Doctor Valentín Marichalar, que les celebra las misas los domingos. Don Valentín las interroga a cada una por separado. Se convence de la sinceridad de las 4 niñas e informa a la diócesis sin emitir un juicio personal sobre lo acontecido. El domingo 2 de julio, muchos son los que acuden a San Sebastián de Garabandal porque han oído que la Virgen se aparecerá. Hay algunos sacerdotes y médicos también entre los que vinieron. Cuenta Conchita en su diario. Nos fuimos por la calleja a rezar el rosario y sin llegar allí se nos apareció la Virgen con un ángel a cada lado. Uno era San Miguel y el otro no sabemos. Venía vestido igual que San Miguel, parecían mellizos. Con el tiempo sabrán que el otro es San Gabriel, los 2 ángeles. La Virgen, según se los había anticipado el ángel el día anterior, se presentó como la antigua advocación de Nuestra Señora del Carmen. Continúa el relato de Conchita. Ese día hablamos con la Virgen mucho y ella con nosotros. Le decíamos todo y ella se creía porque le decíamos tantas cosas.
Era como una madre, a la que hace mucho que no la ve su hija, que ésta le cuenta todo, y mucho más nosotras, que no la habíamos visto nunca, y que era nuestra Madre del Cielo. Nuestra Señora del Carmen, dice acá, la antigua vocación de Nuestra Señora del Carmen, la que era venerada en el Monte Carmelo. Esa imagen no es como la conocemos nosotros, con el hábito, con el vestidito marrón, sino que esa Virgen estaba en el Monte Carmelo vestida, digamos, con un vestido blanco y un manto azul. Esa es como realmente era la Virgen del Carmen, del Carmelo. Después, bueno, con el tiempo ella misma, al fundarse la orden de los carmelitas, yo ya creo que lo había dicho cuando hablé de la devoción y de la Virgen y hablé de las órdenes religiosas, cómo ella adoptó ese hábito marrón, que la conocemos, con la que la conocemos, pero originariamente la Virgen era de color, con el manto azul y el vestido blanco. Y vemos como dice que ellos le contaban todo a la Virgen, sí, porque así como una madre y sus hijos, las niñas le contaban cosas que pasaban con ellas en sus casas, que lo que pasaba cuando tenían que, porque eran pastorcitas, tenían que hacer tareas rurales ahí le contaban todo, como como una madre, ¿no? La trataba. Y ella escuchaba a la Virgencita como su madre, y esa relación que tenían estas niñas, sencilla, como cualquier persona que puede estar hablando, con cualquier hijo que puede estar hablando con su mamá. Cuánta frescura la de esta narración y qué cercanía la de esta Madre nuestra. La Santísima Virgen se les vuelve a aparecer los 2 días siguientes. El 4 de julio les da un mensaje para que lo revelen 3 meses después, exactamente el 18 de octubre. A partir de aquellos momentos la vida cambiará para las niñas y para todo el pueblo drásticamente. Las videntes protagonizarán distintos fenómenos totalmente extraordinarios, contrarios a las leyes de la física, como carreras hacia atrás, deteniéndose bruscamente, caídas en éxtasis, manteniéndose en posiciones insostenibles, subir hasta los pinos arriba en la montaña con la cabeza alzada hacia lo alto, éxtasis en las que son inmunes a los estímulos externos como fuertes luces y pinchazos. Volverse en éxtasis tan pesadas que hombres fuertes son incapaces de levantarlas mientras ellas se levantan unas a otras sin la mínima dificultad. Muchos son los signos extraordinarios de orden sobrenatural y los prodigios. O sea, habría que ver esos documentales porque está Ahí se te cortó un poquito, Isa. tengo bien el Pablo, eso, o se me está cortando. No sé. Sí, se me parece que se me cortó un poco el internet, no sé hasta dónde había dejado yo. Hasta dónde había estado hablando. Ah, estaba hablando de todas esas
esas posiciones, esas cosas que hacían las niñas, imposibles se ve que eran todas cosas sobrenaturales. Yo decía, si uno mira en algún documental, podemos ver que lo que hacían, ¿no? Cómo caminaban hacia atrás, cómo se doblaban o cómo corrían con una velocidad que no las podían alcanzar, eh, levitaban también, o sea que estaban... Isa, Sí, incluso en este video que vos mencionás, al sí, principio había mucha desconfianza, porque todos minimizaban eso que contaban estas niñas, y mucha gente se acercaba, incluso pinchándolas con agujas, y, sí. y tocándolas, y como vos mencionaste, veían, después con el tiempo, fueron aceptando que era algo sobrenatural. Pero digo, siempre María buscando gente, viste, humilde, en pueblos ahí medios lejanos, chiquitos, pastorcitos, como en el Tepeyac. Digo, como que también María, como que nos habla con eso también, ¿no? Y claro, claro, por eso te digo que a veces es difícil de no creer en estas apariciones en sí, de tan extraordinaria. En este caso es muy extraordinario porque yo creo que, no sé si en las historias de las apariciones podemos ver a los videntes hacer estas cosas que hacían ellas. Eh, eh, Ellas miraban llevaban la cabeza hacia arriba y caminaban para atrás, para adelante, subiendo esas cuestas que tenían piedras, caían sobre las piedras y después le revisaban que no se hacían nada en las rodillas, no se lastimaban, o sea que era, como decía yo, había médicos, las estudiaban, ¿no? Porque claro, como decís vos, Pablo, no le creían, eh, porque claro, también podían pensar que eran cosas del demonio y no de Dios, ¿no? Estas cosas. Porque en esos pueblitos sabemos cómo la gente es, ¿no? Tiene sus supersticiones también. Pero bueno, eh, y como decís vos, Pablo, la Virgen busca siempre estos niños que son inocentes, que son pequeños, para revelarse y revelar su mensaje, porque que lo principal es su mensaje, ¿no? Que da pocos mensajes, pero son sustanciosos estos mensajes. Bueno, eh, los signos indican una realidad y en este caso la presencia celestial, predisponiendo los ánimos a la recepción de los mensajes, al mismo tiempo que se vuelven elementos de autenticidad de los mismos. Si todas las apariciones marianas contienen el mensaje implícito de su presencia amorosa y maternal y su cercanía a cada uno de nosotros, en Garabandal esto es particularmente cierto. La madre que conocieron las niñas, Madre de Dios y Madre Nuestra, sí, porque ellas cuando empezaron a rezar el rosario, como trataban con María como si fuera su mamá, ¿no? Como una madre, entonces rezaban el rosario y le agregaban ese Madre de Dios y Madre Nuestra al rezar el Ave María. Y un día se lo preguntaron a la Virgen, ¿no? Que ellas rezaban así el rosario, si estaba bien. Y entonces la Virgen le dijo, sí, dice, ustedes pueden rezar eso en familia y privado, pero solo en público o en la iglesia si lo permite el obispo. La Virgen es obediente a la iglesia, ¿eh? Y le decía eso. Eh, bueno, y por ser madre que ama a sus hijos, la Santísima Virgen viene a decirnos cosas muy importantes y urgentes para nosotros, para nuestra salvación y para la salvación del mundo. En la época de los acontecimientos de Garabandal. Para una mejor comprensión conviene situarse en el tiempo de estas apariciones.
Estamos al inicio de la década del 60, cuando pocos meses después el Papa Juan XXIII convocará a un nuevo concilio, el Vaticano II. Estos años son también los del comienzo del espíritu de protesta y rebelión que signarán toda la época y en la que se estaban dando los primeros pasos hacia, como lo llamará el Santo Papa Juan Pablo II, la cultura de la muerte. La pérdida de valores fundamentales, la contestación a toda autoridad, el deterioro de la familia y la instrumentalización del sexo. La década del 60 es la del ateísmo, del hombre que se revela autónomo, es decir, que dicta sus propias leyes prescindiendo de Dios y en abierta oposición a sus mandamientos. En la década del existencialismo y del apogeo comunista, de la destrucción del muro, de la construcción del muro de Berlín y de la Guerra Fría, de la crisis de misiles en Cuba y del asesinato del presidente Kennedy. También son los años de la píldora anticonceptiva, la contracultura del movimiento hippie, de Woodstock y de la predominancia de las ideologías. Pero como ven, es una época, como siempre la María, como siempre digo, aparece en los momentos más difíciles que está pasando la humanidad, ¿no? Y que se está desviando del camino de Dios. Para la Iglesia también se avecinan y se producen grandes cambios, y no precisamente los esperados. Se vaticinaba una nueva primavera y en cambio azotaron los vientos gélidos del modernismo, que logró introducirse bajo el pretexto de un ambiguo espíritu del concilio. Hubo conspicuos peritos teólogos modernistas que llegaron a influir en el concilio. Y la Madre de Dios vino a hablarnos en este tiempo, que es nuestro tiempo, y a alertarnos sobre los peligros en ciernes y la necesidad de regresar seriamente a Dios. Por eso, ante todo, este panorama destructor vino a resituar la Eucaristía en el centro de la vida de la Iglesia. Vino a advertirnos que los males se derivan de la pérdida de la fe eucarística, de no vivir acorde a esa fe y que recuperarla es esencial a la salvación. Sí, la Virgen siempre nos lleva a Jesús y sinceramente la Virgen vino en esta vocación también por la Eucaristía, ¿no? Vemos milagros, un milagro eucarístico que sucede con una de las niñas. En toda esta urdimbre tejida por nuestra Madre del Cielo con sus diferentes apariciones a través del tiempo y del espacio, Garabandal es muy especial. La Santísima Virgen que apareció en Garabandal como Nuestra Señora del Monte Carmelo o del Carmen, vino a llevarnos a su Hijo, resaltando la presencia eucarística del Señor en medio de su iglesia. No solo por medio de estos mensajes, sino también por los gestos de adoración y reverencia que les hacía hacer a las niñas, por las comuniones místicas que recibían del ángel y por el milagro del 18 de julio de 1962, en el que la sagrada hostia, dada por el arcángel San Miguel a Conchita, se hace visible en su boca. Por fin, en Garabandal se anuncia un futuro gran milagro que acontecerá en un día de un santo mártir de la Eucaristía. Porque después vamos a ver los mensajes y cómo son. Y este milagro de que ya le llamaban el milagruco, ¿no? Es un milagro de que esta chica, Conchita, esta vidente, recibe la hostia y se hace visible en su boca, porque ellos recibían la Eucaristía. Al principio el ángel les daba la Eucaristía, pero le daba las hostias sin consagrar, y para que aprendieran cómo recibirla. Después sí, se la da consagrada, y muchas veces, pero sin que nadie, o sea, la veía, nadie, no veían las personas que la rodeaban
no veían cómo recibían la Eucaristía. Pero en este caso, después de tanta insistencia de los videntes para que hiciera un milagro, bueno, la Virgen le hace este milagro, ¿no? De que el ángel le da la Eucaristía a Conchita y se ve en la boca, hay una persona muy cerca de ella que le toma una fotografía y que está cerca mirando lo que está pasando, casi al ladito de ella. Así que, y son otros testimonios que dan fe de eso, porque después vemos con el tiempo, y como pasó también en Fátima, que estos videntes son muy atacados por la gente, por la misma iglesia, los obligan prácticamente a desmentirse, ¿no? Y bueno, Conchita en una de esas vueltas va a decir que ella llevaba la hostia y que la puso ella, pero realmente, por eso todas estas cosas que fueron pasando después de las apariciones con las videntes, hace digamos, que todavía no se haya probado esta aparición, o sea, contradicciones, pero es porque cuando a una persona la tienen siempre entre la espada y la pared, al final niñas, personas buenas, inocentes, terminan negando lo que realmente era verdad. Y después, bueno, igual también lo vuelve a decir eso, ella que no, que ella lo tuvo que decir porque estaba obligada, porque se vio, porque le dijeron que no le iban a dar la comunión más, que no iba a poder recibir la comunión más si ella no decía esto, ¿no? Que ella que no había sido el ángel, sino que había sido ella la que había puesto la hostia en su boca. El ángel que se les aparece a las niñas es el arcángel San Miguel, que viene a anticiparles la visita de la Virgen, de la Santísima Virgen. Como en Fátima antes y en Akita después, es un ángel quien prepara la aparición de la Madre de Dios. En Garabandal, sin embargo, el arcángel San Miguel no se limita a preludiar la venida de la Virgen, sino también a dar el último mensaje. Este arcángel, príncipe de las milicias celestiales, a quien se le invoca particularmente en los exorcismos, es el protector de la iglesia y quien aparece en el Apocalipsis, en los combates finales. Por este motivo y porque en los mensajes se alude a la copa que se está llenando y luego que rebosa, o sea, son los mensajes, pues vamos a leerlo, con el agregado de alertarnos, estáis en los últimos avisos de Garabandal, se puede decir que además de eucarístico es escatológico, es decir, de anuncio del final de los tiempos. Al respecto, se suele recordar lo que Conchita dijo a su madre y a su tía, cuando escuchando las campanas que tocaban a un muerto por el deceso del Papa Juan XXIII, comentó que quedaban solo 3 papas antes del final de los tiempos. Si hacemos la cuenta, quitando el breve pontificado de Juan Pablo I, el primer papa que sucede al pontífice fallecido es Pablo VI. Luego sigue Juan Pablo II y el tercero es el Papa Benedicto. Es decir, que estaríamos ya en el inicio de esos tiempos finales. Y tal impresión concuerda con el hecho objetivo de verificarse la apostasía fuera y dentro de la Iglesia. Muchos se preguntan, ¿qué es esto de final de los tiempos? Bueno, no es el fin del mundo, sino el del preludio a la parucía o segunda venida de Cristo. Debe entenderse como el final de los tiempos dados a los gentiles, a las llamadas naciones para aceptar a Cristo. Es el tiempo en el que se da el juicio a las naciones, en el que la Iglesia ha debido ya anunciar el Evangelio a todo el mundo, haciendo prosélitos como les manda el Señor a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Id y hacer discípulos a toda la gente,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, el Padre nos ofrece el Salvador, al único Salvador, Jesucristo, que es el único camino hacia Él. Para eso, el Hijo coeterno con el Padre y el Espíritu asume nuestra humanidad para enseñarnos, para hablarnos, no ya por medio de los profetas, sino Él mismo, con palabras humanas, y a rescatarnos padeciendo y muriendo por nosotros. Jesucristo, que no conoció el pecado, se ofrece al Padre en sacrificio de expiación por los pecados de cada uno de nosotros. Y en las vísperas de su pasión y muerte redentora, funda la Iglesia en la última cena, dejando su presencia viva en la Eucaristía y la perpetuación de su sacrificio por el don del sacerdocio que consagra esa misma noche en sus comensales. Por el bautismo trinitario se hace efectiva la aceptación del Hijo de Dios y la revelación hecha por el mismo Hijo de Dios, trino y uno. Es solo por el bautismo que se incorpora a la Iglesia como miembro de su cuerpo místico, cuya cabeza es Jesucristo. Bueno, estos son comentarios que está haciendo este sacerdote por el que estoy yo leyendo el libro, ¿no? Y bueno, creo que no voy a dedicar a esto mucho tiempo. Voy a buscar los mensajes que para mí son lo más importante. Bueno, los signos y prodigios de Garabandal fueron dados como sello de autenticidad de los acontecimientos, y así se prestase atención a los mensajes. Curiosamente, con el transcurso del tiempo, se invirtieron los términos y vemos ahora que son los mismos mensajes el signo de autenticidad de lo acontecido en Garabandal. El primer mensaje fue dado el 18 de octubre de 1961. Nos dice la Virgen: tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Bueno, este es el primer mensaje que da la Virgen. Tenemos que ser muy buenos, dice la Virgen. Claro, le está hablando a unas niñas. Recordemos que le está hablando a unas niñas. Y bueno, por eso les enseña que tenemos que ser buenos. Buenos es, digamos, es como vivir el Evangelio, ¿no? Amar a nosotros, a Dios y al prójimo como nosotros mismos. Eso quiere decir la Virgen, que seamos, que amemos como nos amó Cristo, que vivamos el Evangelio de la fraternidad, del amor, de la misericordia, de la compasión. Nuestro Dios nos quiere tanto, nos ama tanto, que Él quiere que nosotros vivamos amando primero a Él y después amando al prójimo. Y vemos como estábamos en esos tiempos que estuve relatando, esos tiempos en que apareció la Virgen tan desastrosos para la humanidad y como decía Juan Pablo II, la cultura de la muerte. En la misma Iglesia, también nosotros sabemos que el Concilio Vaticano, acá Nicolás nos ha enseñado en el Concilio Vaticano II muchas cosas, y podemos, si lo leemos, vemos lo bueno que es. Pero después que se terminó el concilio, quizás hubo muchas personas dentro de la Iglesia que lo tergiversaron, no vivieron lo que el concilio había realmente propuesto a la Iglesia, ¿no?
y esto del espíritu del concilio es algo que lo quisieron vivir a su manera, y no a la manera que la Iglesia había dispuesto en el concilio. Entonces, por eso la Virgen nos viene a pedir, ¿no? que vivamos el Evangelio, porque al final de cuentas en el concilio no ha cambiado, no ha cambiado la doctrina. Sí, lo único que ha cambiado quizás, y que fue un avance para nosotros, es el poder tener nuestras Eucaristías con nuestro idioma de cada nación, poderla comprender, ¿no? Y poder tener acceso a las Sagradas Escrituras y saber cómo interpretarlas según el concilio. Entonces, así es como la Virgen quiere que nosotros seamos buenos, ¿no? Y que hagamos, como nos dice siempre la Virgen, mucho sacrificio, mucha penitencia para nuestra conversión y la conversión de los hermanos. Lo primero que llama la atención son los adverbios, dice, mucha, mucha. Ya en Fátima la Santísima Virgen pedía sacrificios y penitencia. ¿Por qué? Lo explicará luego en el mismo mensaje. La humanidad estaba yendo por muy mal, apartándose de Dios. Lo que nosotros no veíamos en el cielo sí lo veía. Y venía en la persona de nuestra madre a advertirnos. Han transcurrido más de 50 años de guerra vandal y vemos como las grietas que separaban el mundo de Dios se han vuelto abismos, como la apostasía se ha convertido en un diluvio que envuelve la tierra y como los cristianos están o desapareciendo por enfriamiento de la fe o siendo brutalmente perseguidos y aniquilados. Fijémonos que hoy en día estamos pasando algo también en la iglesia muy grave, ¿no? Así que no nos extraña lo que nos viene a pedir la Virgen. El sacrificio es hacer algo sagrado, ofreciéndolo a Dios, algo que nos pertenece y lo damos a Dios en reconocimiento de su divina majestad, de su gloria y también de su amor. En tal sentido, el ayuno, por ejemplo, es un sacrificio en cuanto nos privamos de algo legítimo, como es la comida, para ofrecerlo amorosamente a nuestro Dios. Hay otras muchas maneras de sacrificarse, además del ayuno. La penitencia, en cambio, es la respuesta al mal cometido en reconocimiento de ese mal y como reparación o resarcimiento del mismo. En el Antiguo Testamento leemos cómo hasta los reyes vestían de saco y echaban ceniza sobre sus cabezas en signo de penitencia. Después también la Virgen nos habla de visitar al Santísimo. La presencia de Jesucristo en la Santa Eucaristía es presencia real, viva, localizable, plena, total. Es la presencia del Emmanuel Eucarístico que cumple su promesa de no abandonarnos, permaneciendo con nosotros hasta el fin del mundo. La Virgen siempre viene a llevarnos a Jesús. No nos lleva, ella quiere que vayamos a Jesús. Y Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Por eso nos lleva siempre a la Eucaristía, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ser muy buenos. Son palabras de gran alcance. No bastan las penitencias, los sacrificios, los actos de devoción, si antes no hay un corazón que se deje purificar por Dios. No se puede contemplar a Dios con los ojos contaminados por el mundo. No es posible alabar a Dios y hablar con Dios con los mismos labios que profieren improperios, que mienten, que murmuran, que difaman, que calumnian. No se puede escuchar a Dios con el oído que se complace en oír maledicencias, chismes, historias sucias, palabras que ofenden al Señor, que nuestra madre reprueba y la hace entristecer. Esto es lo que nos está diciendo este sacerdote, por donde yo estoy sacando estos datos, ¿no?
ser bueno, dice, debemos primero reconocer el mal en nosotros y erradicarlos implorando el perdón de Dios y luego purificar nuestros ojos en la contemplación, en la adoración del Santísimo. Después nos dice, y si no lo hacemos, no vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Pocas mentes lúcidas y corazones iluminados por la gracia podían advertir la gravedad de la situación en la Iglesia y en el mundo en aquel inicio de la década de los 60, que recién empezaban a agitarse. Las corrientes filosóficas, existencialistas y nihilistas, junto al avance del marxismo en el plano político y cultural, dominaban el panorama. El alejamiento de la luz de la verdad, la renuncia a la trascendencia, la rebelión contra Dios invadían los espíritus y la mancha negra se iba extendiendo en todo Occidente. El modernismo volvía por sus fueros en la corriente neomodernista al interno de la Iglesia y el marxismo estaba en pleno auge político y cultural. Al final de la década escribía Pablo VI en la exhortación apostólica Quinquemani de 1970. Muchos fieles se sienten turbados en su fe por un cúmulo de ambigüedades, incertezas y dudas que la tocan en aquello que esa tiene de esencial. Tales son los dogmas trinitarios y cristológicos, el misterio de la Eucaristía y de la presencia real, la Iglesia como institución de salvación, el ministerio sacerdotal en medio del pueblo de Dios, el valor de la oración y de los sacramentos, las exigencias morales referidas, por ejemplo, a la indisolubilidad del matrimonio o al respeto de la vida humana. Eso lo decía Pablo VI en aquella época, en 1970. Por eso ya la Virgen lo había anticipado, lo mal que estábamos yendo. El mensaje del 18 de junio de 1965. Y dice así la Virgen, ese es el segundo mensaje. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan muchas más almas. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del arcángel San Miguel, os quiero decir que estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os los daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Desde el primer mensaje, la situación ha empeorado al punto que ha desbordado. Ya no hay esfuerzo humano que detenga el cauce del mal en el mundo y sobre todo en la Iglesia. ¿Qué diría la Virgen hoy, no es cierto? En aquel momento todavía había gente, o sea, había personas que sabían que esto era malo y aquello era bueno. Ahora esto es más difícil, ¿no es cierto? ¿Qué diría hoy la Virgen? ¿Qué mensaje nos diría hoy? Dice, los sacerdotes, obispos y cardenales van mucho por el camino de la perdición y con ello llevan muchas almas. En este mensaje le fue muy difícil decirlo a los videntes que tenían que decirlo, porque para ellos en aquel momento los sacerdotes, los obispos,
y para ellos eran personas muy respetadas, y decir que la Virgen decía que muchos van por el camino de la perdición era casi como, era faltar un respeto muy grande y era muy difícil que ellas pudieran decir este mensaje. Sin embargo, lo dijeron, lo dijeron. Eh, y ya vemos que hoy está pasando esto de sacerdotes, obispos y cardenales, no sé a quién les suena a ustedes, pero bueno, está pasando muchas de estas cosas. Porque como todos los mensajes, todas las profecías, los profetas, como María es un profeta, eh, también hablan sobre lo que va a pasar, ¿no? Lo que viene a denunciar y anunciar. Anunciar. Bueno, dice acá, este sacerdote, esta parte del mensaje fue aún más difícil de aceptar por algunos miembros de la iglesia, que eran los que debían dar un juicio sobre la autenticidad de los mensajes. ¿Cómo era posible, se decía, que la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, pudiese hablar en estos términos? No se quería ver el fondo de la verdad de lo que estaba ocurriendo. Los escándalos y los gravísimos errores en la doctrina se iban expandiendo y abarcando enteras iglesias locales. Por paradoja de la historia, hoy esta parte del mensaje es la que le da mayor credibilidad a las apariciones. Claro, porque a medida que uno va pasando el tiempo y va viendo y se va conociendo las cosas que van pasando dentro de la iglesia, el mensaje se hace más creíble. Bueno, dije que iba a estar una hora, son 22:01, así que voy a terminar acá, pero vamos a seguir en en el próximo encuentro con otros detalles sobre esto, sobre todo lo que pasó en Garabandal y cómo está ahora también Garabandal, todavía sigue con el mismo problema de su autenticidad, pero va mucha gente. Y vamos a hablar sobre esto que dijo la Virgen, que va a haber un aviso, un milagro y un castigo. Un aviso que va a hacer que todos los vamos a poder experimentar. Ese milagro que muchos van a poder ver, no todos, porque el milagro se va a dar allá en Los Pinos, donde ella se aparece, en ese lugar de Garabandal, pero creo que también se va a ver en otros lugares. Este, pero sus efectos van a estar siempre y ya vemos que también, creo que en Medjugorje y en otras apariciones hablan también de un signo que va a estar visible como un milagro. Todo esto, Dios que nos ama tanto y la Virgen que quiere todos estos para que realmente no nos perdamos, para que realmente nos salvemos. Así que bueno, vamos a pedirle a la Virgen que ella nos ayude a permanecer fieles, eh, a perseverar, a tener paciencia, de que Dios ha triunfado sobre el mal, que el corazón inmaculado de María va a triunfar y está triunfando en muchos corazones, y que también nosotros dejemos que ella triunfe en nuestro corazón, que seamos, como digo yo, fieles, perseverantes, con paciencia, que vamos a ver los grandes maravillas que va a hacer Dios con la humanidad entera, porque nos ama, nos ha creado por amor y no nos va nunca a abandonar. Por eso viene a besarnos, por eso manda a su madre. ¿Qué más signo y más amor que mandar a su propia madre para hablarnos con cariño y con seriedad también, ¿no? Para que podamos volver a Dios, caminar por el camino que Dios nos ha dado y bueno, y no perecer, no perecer nuestras almas, que es lo más importante. Entonces le pedimos a la Virgen con una Ave María
que ella nos conserve el corazón así puro, que nos conserve el corazón fiel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo le pido a todos los que acá Pablo, que también sabe, que conoce de la aparición, pueden ustedes decir, bueno, yo conozco tal dato, y a poner, porque todos así aportamos algo y aprendemos todos y conocemos más, porque a mí se me puede escapar muchos datos. ¿eh? Yo lo leo de un lado y hay otras cosas que podemos sacar también datos de las apariciones. Gracias, Pablo.